Amigos, ¿cómo están? Este es Carlos Oñoro de Historias Rockeras y hoy es un capítulo especial porque pues sí, tiene que ver con música, pero tiene que ver con algo muchísimo más profundo y que digamos que se convierte en la segunda parte del fenómeno Me Too, que acabó con la carrera de varios personajes del cine, algunos de la política, y ahora vuelve de una forma un tanto diferente, y hoy el centro de la atención mundial al respecto es un artista famoso que su fama de todas maneras ha estado siempre en entredicho. Incluso lo han relacionado con masacres escolares. Infortunadamente, Marilyn Manson es ese tipo de artista que ha sido foco de controversia. Hace unos días nomás, una de las exnovias de Brian Warner, Marilyn Manson, dejó caer una bomba sobre la ya de todas maneras malograda fama del músico. Marilyn habría abusado sexual y psicológicamente de ella. A las pocas horas, otras mujeres habrían dado un paso adelante para confirmar que con ellas sucedió lo mismo. Empecé a escribir un artículo que cuando llegó a la parte de Marilyn, encontré un testimonio, una especie de discurso más bien, que Evan Rachel Wood, que es la persona que denuncia a Marilyn esta semana, en el año 2018, Evan Rachel Wood dio un discurso ante el Senado de los Estados Unidos promoviendo un nuevo proyecto de ley que se llama el Phoenix Project. Y en las noticias de hoy siento yo que ese discurso es dejado de lado. Nadie le ha prestado atención al antecedente de Evan Rachel Wood hablando ante el Senado en el año 2018 y el hecho de que ella es parte de una campaña, de un proyecto. Ella está dedicando parte de su tiempo a una causa que tiene que ver con el abuso sexual. Ese discurso lo están dejando de lado y sí, totalmente olvidado, y me parece a mí que es pieza clave, diría yo, imprescindible, es inmortal este discurso. La verdad que me encanta haberlo encontrado porque creo que es pieza clave para entender lo que está sucediendo en el mundo hoy en día y que es muy grave. He preparado 2 capítulos para contar un poco los sucesos alrededor de este caso Manson, pero quiero que este sea como una especie de introducción al caso, y por eso quiero reproducir aquí textualmente el discurso de Evan Rachel Wood. No se lo pierdan, sé que no hay nada de música aquí, sin embargo yo siento que es de gran interés. Ella habló ante el Comité de Seguridad Pública del Senado de California apoyando la ley Phoenix, que extiende el estatuto de limitaciones para los sobrevivientes de la violencia doméstica. Creo profundamente que este discurso debería hacerse público incluso fuera del caso Marilyn, pero pues sí, claramente arroja una luz sobre lo que está sucediendo, y con esto abro comillas. Mi nombre es Evan Rachel Wood y soy artista, pero también soy una sobreviviente de la violencia y el asalto sexual y madre soltera de un niño. Cuando tenía 5 años empecé a trabajar en el cine y desde ese primer día supe apreciar el privilegio de poder estar en el lugar que ocupo. También soy consciente de que parezco ser lo que la mayoría de la sociedad considera como una mujer hermosa y que el color de mi piel aumenta drásticamente mis probabilidades de éxito. Pero eso mismo es lo que hace mi historia aún más abrumadora, porque yo debería ser considerada una afortunada. Es difícil escribir esto, porque no estoy segura de que las palabras sean apropiadas cuando se discute este tema. Mientras tecleo esto, me preocupo por ser muy cuidadosa en no ser demasiado gráfica y atravesar la línea de lo que la mayoría de la gente consideraría inapropiado, simplemente por contar mi historia exactamente como sucedió desde mi experiencia, sin endulzarla. También tengo miedo de decir cualquier cosa que despierte la libido de la gente, y justamente al escribir esto me doy cuenta que precisamente eso es parte del problema. Si no puedes escuchar toda la verdad, nunca podrás comprenderlo y sensibilizarte. Y creo en ese dicho que dice: si nosotras tuvimos que sufrirlo, por lo menos deberías escucharlo. Nosotras como mujeres siempre debemos medir
cómo decimos las cosas para ser escuchadas, porque somos vistas de muy pocas formas, puras o impuras, como propiedad, débiles y la más ofensiva de todas, como locas, demasiado irracionales para ser capaces de entregar pensamientos coherentes, objetivos sobre cómo percibimos el mundo. Nuestra perspectiva no es tomada seriamente debido a la programación y el condicionamiento que existe sobre nosotros por parte de una sociedad que nos dice qué es aceptable o normal. Este año que acaba de terminar y los movimientos masivos con el Me Too y Time's Up han sido extremadamente empoderadores y validadores para las sobrevivientes de abusos, pero también increíblemente dolorosos. Mientras que nadie tuvo que decirme que la violación era semejante epidemia mundial, ver los ríos de historias tan similares a la mía han sido al tiempo liberador y doloroso. Olas de recuerdos y detalles llegaron inundando mi cerebro cada vez que leía estas palabras. Me quedé congelada. Yo pensaba que era el único ser humano al que le pasó eso. Llevé a cuestas tanta culpa y confusión sobre mi respuesta al abuso. Me hizo darme cuenta que creía en los mensajes que la sociedad envía a las mujeres todos los días. Es casi como si mi mente estuviera condicionada a creer que todo había sido mi culpa, que debí haber hecho algo malo. No él. Él simplemente no podía evitarlo. Acepté mi debilidad y sentí que lo merecía de alguna manera. ¿Por qué? Después de años de procesarlo y de reflexionar sobre los recuerdos, veo estas experiencias claramente por lo que son. Así que finalmente me dije, ¿por qué te sientes así? Recordé haber escrito una cita en mi diario hace años, una cita de Ian Robertson de su libro The Winner Effect, el efecto del ganador. A los hombres no se les priva de los derechos a la educación, las relaciones y el trabajo por medio de sistemas políticos o religiosos gracias a su género, pero a las mujeres sí. La impotencia resultante de cientos de millones de mujeres moldea fundamentalmente sus mentes, reduciendo su capacidad para cambiar su situación. A veces nos contenemos no solo por nuestros abusadores, sino por aquello que conocemos sobre nuestro lugar en el mundo. Ella no hace nada no solo porque tiene miedo, sino porque ella sabe en el fondo que no tiene a dónde ir. Un estimado de 400,000 kits para detectar violaciones yacen olvidados en anaqueles en los Estados Unidos únicamente. Kits de detección de violaciones que no solo ayudarían a encarcelar al culpable, sino a exonerar al inocente. Si esto no nos dice lo que piensa la gente sobre la violencia contra la mujer, no sé qué otra cosa podría explicarlo mejor. Después de investigar más sobre esta reacción de congelamiento, encontré la siguiente información en algo llamado inmovilidad tónica. Esta es una respuesta traumática que exhiben los animales durante un ataque. Se congelan y se hacen los muertos. Es para ellos su mejor opción cuando el animal ve muy pocas oportunidades para escapar o ganar una pelea. El animal inicialmente reacciona forcejeando, oponiendo resistencia e intentando escapar, pero después de un breve periodo de restricción continua, esas reacciones se van y el animal asume una postura catatónica incluso en ausencia de contacto adicional. Un número especial de The Psychological Records de 1977 fue dedicado a este tema en particular y lo incluyo aquí en mi testimonio. Existen dos instancias específicas de asaltos sexuales que he experimentado y que realmente han quedado en mi mente. De hecho, están quemadas en mi mente, grabadas ahí para siempre. Es una cicatriz mental que siento todos los días. Mi experiencia con la violencia doméstica fue esta: abuso mental tóxico, físico y sexual, el cual empezó lentamente, pero que escaló con el tiempo, incluyendo amenazas contra mi vida, confusión severa de mi realidad y lavado de cerebro, para despertarme y encontrar al hombre que afirmaba amarme, violando lo que él pensaba que era mi cuerpo inconsciente, y la peor parte, el ritual enfermo de atar mis manos y pies para ser torturada mental y físicamente hasta que mi abusador sintiera que yo le había probado mi amor. En este momento, mientras permanecía atada y era golpeada e insultada, sentía que de verdad podía morir, no solo porque mi abusador me lo decía: puedo matarte ahora mismo, podría matarte ahora mismo, pero justo en ese momento yo sentía que abandonaba mi cuerpo. Tenía tanto miedo de correr porque sabía que él me encontraría. Tenía demasiado miedo para oponerme. Ya me había amenazado de muerte antes. Yo tenía demasiado miedo para oponérmele
Sabía lo que pasaría si se molestaba. Cuando me di cuenta de lo que iba a hacer, quedé petrificada como si pudiera verme desde afuera y por primera vez en meses sentí algo, una gran vergüenza y desesperación. No tenía idea de cómo cambiar mi situación, así que me quedé ahí paralizada. Pronto ya no sentía nada, no estaba viva. Mi autoestima y espíritu estaban deshechos. Estaba profundamente aterrada y ese miedo vive en mí hasta el día de hoy. Lo que hace que me sienta más herida y molesta que el abuso y la violación en sí mismos es más bien aquello que me fue robado y que alteró el curso de mi vida. Debido a este abuso y a mi personalidad ya carente de espíritu, cuando fui arrastrada por el suelo hasta un closet de almacenamiento cerrado con seguro por otro atacante en un bar después de la hora del cierre, mi cuerpo supo instintivamente qué hacer: desaparecer, congelarse y alejarse. Haber sido abusada y violada antes hizo más fácil para mí que fuera violada otra vez y no al revés. No pasa un día en el que no escuche las palabras de este hombre que susurraba en mi oído una y otra vez: vas a estar bien, te lo prometo, vas a estar bien. Y mi pequeña voz respondía: no, hasta que se desvanecía totalmente. Recuerdo la sensación de apagarme y congelarme y un gran ataque apoderarse de mí. No podía siquiera emitir sonido. Me sentí que una parte de mí desapareció, una pieza que nunca volvió. En otras palabras, yo no estaba bien, yo no estoy bien. Al día de hoy, la definición de consensual no cubre esta respuesta muy común al trauma y al miedo. Hasta el día de hoy, una mujer puede decir no 50 veces, pero cuando a regañadientes acepta porque siente que no hay otra salida o se congela, eso es visto como consensual. No es un instinto animal que surge de repente, no es una respuesta automática o lo que nuestros cuerpos y frágiles mentes hacen para tratar de protegernos, sino un consentimiento que está protegido por la ley. A hoy, incluso si persiguiera legalmente a uno de mis atacantes, no importaría, porque bajo la ley lo que sucedió sería considerado como entregado bajo mi completa aprobación. Creo que una vasta mayoría de mujeres pueden entender lo que se siente estar en esta situación, dándose cuenta de lo que significa y pensar: oh no, aquí vamos, me toca a mí hoy. Las cosas que mi atacante me susurraba me hacen ver a alguien experimentando algo totalmente diferente a lo que yo estaba experimentando. Sus palabras eran una especie de: me lo agradecerás después, y si estás intranquila debes confiar en mí. Imaginen por un momento cuál sería su testimonio acerca del mismo encuentro sexual. Él recibiría empatía y yo recibiría preguntas. Todavía victimizamos y culpamos porque no entendemos que existen dos víctimas en una violación: las mujeres que han sido violadas y los jóvenes que han sido educados para ser violadores. Sus vidas los llevaron a ese punto. Así que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué los hombres y las mujeres están condicionados de esta manera? A mí me dieron las señales. Mi madre es también una sobreviviente, pero incluso ella no pudo proteger a su hija de los mensajes que hombres y mujeres reciben de la sociedad y que determinan nuestros destinos, o la magia oscura de la distorsión intencional de la realidad. Las consecuencias de la violación son parte de una conversación que necesita mucha más atención, y en este caso puedo hablar de mis propias experiencias. Tan a menudo hablamos de estos asaltos que significan unos pocos minutos horribles, pero las cicatrices duran toda la vida. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Incluso estas experiencias que sucedieron hace una década todavía enfrento sus consecuencias. Mis relaciones sufren, mis parejas sufren, mi salud física y mental sufre. 7 años después de mis violaciones, en plural, fui diagnosticada con desorden de estrés postraumático, con el que he vivido todo ese tiempo sin siquiera saber de mi condición. Simplemente pensé que me estaba volviendo loca, el término que se usa más ante la intranquilidad de las mujeres: la locura. El síndrome de estrés postraumático es más ampliamente conocido en relación con los veteranos que regresan de la guerra, pero por definición es una condición de salud mental desatada por eventos escalofriantes, ya sea vividos en carne propia o siendo testigos o a través de amenazas de la vida de otras personas. Luché contra la depresión, la adicción, la agorafobia, terrores nocturnos, tantas veces que un compañero de alcoba despertaba todo el tiempo en la noche para encontrarme gritando y ahogada en medio del sudor. Después de tener una especie de sueño vívido de mi abusador, o escuchar su voz llamándome en mi oído, o alucinando una visión de ellos de pie en la esquina de mi habitación. El sentimiento de parálisis vuelve cuando hay ruidos fuertes y estoy sola en mi casa convencida de que alguien viene a lastimarme. Permanezco despierta toda la noche aferrada a un bate de béisbol
béisbol, el cual empezaría a reemplazar a mis parejas ausentes e intranquilas, ya que la confianza y la intimidad se hacían cada vez más débiles. Luché contra mi autodestrucción, ya que intenté quitarme la vida 2 veces, las cuales me llevaron a una institución psiquiátrica por un corto periodo de tiempo. Este fue, sin embargo, un punto de quiebre en mi vida, y cuando empecé a buscar ayuda profesional para enfrentar mi trauma y mi estrés mental. Este fue el comienzo de un largo camino hacia la recuperación. Soy increíblemente afortunada porque tengo los medios para pagar tales tratamientos y cuidados, los cuales aún utilizo hoy en día. Otros no son tan afortunados, y debido a esto, la violación generalmente ofrece mucho más que unos pocos minutos de trauma, sino una muerte lenta. Fui cambiada para siempre debido a estas experiencias, no solo por la violación, la pérdida de propiedad sobre mi cuerpo y el dolor físico como tal, sino porque significaba el mundo al que llamaba hogar. No siempre pienso en cómo debería ser castigado mi violador, aunque la verdadera justicia sería un milagro, pero pienso en los niños que fueron algún día. Me pregunto qué les habrá pasado a ellos, qué fue lo que les enseñaron, qué tipo de trauma tuvieron que resistir que los llevó a hacer estos actos inhumanos. Yo veo al mundo de manera diferente después de conocer la oscuridad que yace bajo la superficie, incluso de los compañeros en los que más confías, y en lo que los seres humanos son capaces de hacer sin el amor incondicional o sin la empatía. Me gustaría decir a quienes me atacaron que no los odio, siento lástima por ellos, no estoy aquí para avergonzarlos, quiero entenderlos y quiero que me entiendan a mí, pero ustedes tienen que escuchar primero. Todos tenemos que escuchar y tenemos que ser lo suficientemente valientes para tener la conversación y preguntarnos los porqués. Los porqués son los que nos conectan, los que nos unen. Esto me hace pensar en mi hijo, el mundo en que será criado y el día en el que tendré que expresarle lo que significa una violación y por qué le sucedió a su madre. Cuando me enteré que iba a ser madre, rogué que fuera un varón, no porque no quisiera tener una niña, sino porque protegería demasiado a mi hija y muchas cosas serían infortunadamente inevitables en su futuro. Entonces me di cuenta de que sería tan fácil para mi hijo ser presa de las mentiras que la sociedad nos dice acerca de los hombres, cosas como que los hombres tienen impulsos incontrolables para herir a la gente, porque aceptémoslo, un hombre teniendo un impulso incontrolable para tener relaciones sexuales no es lo que significa un asalto sexual. Un asalto sexual es un acto de violencia incontrolable contra el cuerpo de otra persona, su mente y su espíritu. ¿Cuán cruel puede ser decirle a un niño que así es como son todos los hombres? ¿O cuán cruel sería estar ciegos a todas las maneras como se perpetúa esta mentira, ya que a los hombres se les dice que deben esconder sus emociones? Este mismo comportamiento podría ser un grito de ayuda, mientras las mujeres son más propensas a pedir ayuda castigándose a sí mismas. Al parecer lo opuesto es lo que sucede con la mayoría de los hombres, y esto merece una mirada más profunda. Así que también estoy aquí para hablar a favor de los hombres y en especial mi hijo, quien espero que crezca sabiendo que es mucho más valioso que eso, y para quien solo espero ser un ejemplo al continuar esta lucha por él, por mí y todas las personas afectadas por el abuso, porque ese es nuestro trabajo como padres y como líderes. La forma en la que vamos a cambiar empieza con la educación adecuada, no solo con términos médicos relacionados con el coito y cómo funciona, sino sobre la verdadera conexión con la otra persona. ¿Cómo podemos empezar a hablar acerca de la violación cuando no les enseñamos a la gente sobre el buen sexo saludable, seguro y con amor? Pero por encima de todo empieza por la ley, empieza con la gente que lidera a través del ejemplo y que ayudan a nuestras chicas, pero también a nuestros chicos, que son igual de susceptibles a los mensajes tóxicos que les enviamos para romper sus espíritus y cambiar su destino. Este proyecto de ley es solo un paso hacia la dirección correcta para determinar lo que es correcto y cuál será el estándar que impondremos a la sociedad. Es la red de seguridad que puede ayudar a salvar la vida de alguien cualquier día. Se le llama progreso y empieza hoy. Bien amigos, esta fue la primera parte de nuestro especial sobre lo que está sucediendo con Marilyn Manson. Como les decía, quiero utilizar esto que acabo de leer como introducción porque siento que así conocemos pues una de las partes que es supuestamente la persona que está afectada, lo que piensa y lo que le ha sucedido después y todas sus conclusiones. La verdad que me impresiona muchísimo el hecho de que entienda, que llegue a la conclusión de que en la violación existen 2 víctimas. Es increíble y es muy importante. La verdad que esto me ha sensibilizado mucho. Y creo que es una discusión en la cual, como ella misma lo dice,
más importante que encontrar culpables o que resarcir a las partes, pagarles o de alguna forma devolver eso que se perdió, porque eso nunca vuelve con la plata del mundo. Todo lo que sucede, todo lo que le sucedió a esta persona y lo que le suceden a las personas que son abusadas, no existe dinero que lo pague y que lo devuelva y que borre la experiencia y todas las consecuencias y los pensamientos. Pero sí es una gran discusión que se debe dar. Me impresionó sobre todo cuando dice que justamente en el momento de la violación ella se da cuenta que mientras su vivencia es una, la del otro es totalmente diferente. Es increíble porque así sea un acto violento que de todas formas es de intimidad, hay una distancia mental entre las dos personas, cada una por su lado pensando que está haciendo lo que debe hacer o lo correcto. Bueno, en caso de la víctima obviamente no es eso, es simplemente ella sobrevivir, pero en la otra parte, ¿qué estará pensando? La parte legal, la parte de que por el simple hecho de haber dicho 10,000 veces que no con solamente una al final, entonces la ley protege al otro. Increíble, muy teso. Ojalá esto cambie y se siente un precedente para que las cosas, pues no sé si van a volver a la normalidad, porque ¿cuál es la normalidad? Pues, sin embargo, ojalá podamos ser mejores personas, que la naturaleza y que la especie humana mejore. De todas maneras, bueno, listo. Mi nombre es Carlos Oñoro y este fue el primer capítulo de Marilyn Manson y su última controversia. Soy Carlos Oñoro y esto es Historias Rockeras. Chao.